Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer llegar a sus hogares domingo a domingo a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy voy a estar hablando acerca de una bienaventuranza que fue dada para el pueblo de Dios, y es la esperanza de poder saber que Jesús viene pronto. Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según fueran sus obras. Y esa es nuestra esperanza. No importa lo que diga el internet, no importa lo que digan los falsos apóstoles o profetas, no importa lo que ellos digan. Nosotros creemos a la palabra bendita del Señor y creemos firmemente que Él va a venir, un día va a venir a recoger a su pueblo. Es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, esa esperanza hará que nosotros seamos bienaventurados, supremamente bendecidos. Déjenme decirles, mis hermanos, que han guardado su fe y que creen que el Señor va a venir todavía. Ustedes son supremamente bendecidos, supremamente afortunados. Hay otra palabra que dice, ustedes son bien librados. Bien librados, porque mientras otros van a caer en gran tribulación, en prueba increíble y condenación, nosotros somos bien librados antes de que todo eso acontezca. Otra palabra que hay, hermanos, es dichosos. Nosotros somos dichosos, bienaventurados quiere decir dichosos, somos afortunados, somos, hermanos, gloriosos, porque estamos esperando, tenemos una esperanza. ¿Saben que cuando la gente no tiene esperanzas, se muere más fácil? Cuando a los enfermos dicen, sabes que no tienes esperanza, te vas a morir, la gente se desespera y hermanos, la esperanza es bien importante. Fíjense que la palabra supremo quiere decir, hermanos, encima, en lo alto. Lo que quiere decir supremamente elevado, arriba. Y eso es a todo cristiano que ha creído en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir y va a tomar a su pueblo. Y esa, hermanos, esa es nuestra esperanza. Por eso es de que estamos aguardando la esperanza bienaventurada de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Yo creo que Cristo viene pronto, hermanos. Lo creo con todo mi corazón. Pero maravilloso mi Dios. Él nos da la oportunidad, hermanos, de que nosotros nos preparemos, de que nosotros realmente seamos supremamente bendecidos, que seamos, hermanos, supremamente dichosos en estar esperando. Este viernes hicimos un drama acerca de cómo se hacen las bodas judías, y es la forma que Cristo va a venir por su iglesia. Y hermanos, nos enseñaba que ese momento en que la joven se compromete con el esposo y el esposo se va y no viene hasta que tiene listo todas las cosas, hasta que su papá le dice, ya puedes ir por la novia, entonces ya viene él por la novia. Pero durante ese tiempo, la novia guarda completa fidelidad a su prometido. Desde el momento que ella se compromete, se tapa la cara, nadie la puede ver, ella no puede andar de loca en la calle con las amigas, ella no puede andar por otro lado, porque ella tiene que serle fiel a aquel que le prometió que va a venir por ella y que la va a llevar con él. Ya está casada, ya está comprometida, pero está esperando ese momento. Así es que cuando ella está esperando, todos los días está con ese anhelo, ¿cuándo va a venir? Ay, qué placer va a ser cuando Él venga. Ay, cómo me voy a gozar con su presencia. Ay, qué guapo es. Ay, me va a bendecir. Ay, me va a cuidar. Ay, me va a amar. Ay, me va a dar todo lo que yo quiero. Oh, esa esperanza, hermanos, existe en el corazón de la joven. Esa joven siempre ha representado al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, que está esperando que el Señor venga. ¿Qué tan expectativos estamos, hermanos? ¿Qué tan preparados estamos? San Pablo nos habla, hermanos, acerca de la enseñanza de la sana doctrina, y empieza a hablarles, hermanos, y a decirles, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Se dan cuenta, hermanos, la forma de vivir de una persona bienaventurada, de una persona que tiene esperanza en el Señor? Como la novia, hermanos. No va a andar la novia por allá con los muchachos y las muchachas en fiestas. No. Tiene que vivir correctamente. Dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhortan así mismo a los jóvenes que sean prudentes. Preséntate tú en todo ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Los jóvenes, dice, que sean prudentes. Los jóvenes, hermanos, son imprudentes por naturaleza, no saben lo que hacen, son atrevidos, se suben a la patineta, saltan. Hace unos días, el día de ayer, un joven pasó, pero corriendo con su patineta como loco, y enfrente de mi casa, hermanos, pasa un carro y ¡pum!, le da y lo avienta, casi me da a mí. Yo me quedo ahí, pero paniqueado. ¿Cómo puede pasar esto? Pero ¿quién tuvo la culpa? Los jóvenes son imprudentes, no saben moderar sus deseos. Ahí quedó tirado el muchacho, hermano. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. De lo que más mal se habla a veces son de los cristianos. Se dice que los cristianos somos unos hipócritas, que somos unos vividores, que somos unos estafadores. ¿Por qué, hermanos? Cuando ellos deberían de hablar que hay poder en la sangre de Cristo, que aquí las almas se sanan, que hay liberación, que hay santidad, que hay realidad, que hay ayuda, que hay bendición, que hay vida eterna, que hay esperanza. Eso es lo que la gente debe de saber. Eso es lo que la gente debe de saber. Recuerdo que una señora decía, mejor ni se los digo porque hasta me avergüenza de lo que la gente dice. ¿Por qué tiene que decir cosas malas? Que digan cosas buenas. Aquí hay un joven que tiene buen testimonio, y en otra iglesia hay otro que tiene mal testimonio, y el otro joven dice malas palabras y blasfema a Dios y predica la palabra. Y se burlan de él, porque ¿qué estás diciendo? Mira, aprende él sí nunca lo hemos oído decir una mala palabra. Él sí es un buen cristiano. Eso es lo que la Biblia dice, hermanos, que no tengan nada malo que decir de nosotros. No demos lugar al diablo para que nos señalen, porque déjeme decirle algo que es bien importante. Si a usted alguien lo descubre que usted está haciendo mal, eso va a quedar en su mente de esa gente, que usted es un malvado. No va a poder cambiar la forma de pensar de esa gente, porque usted le mostró algo que no era correcto, y esa gente va a tener esa misma actitud. Es cuando usted se presenta con alguien, según usted se presente, así lo tratan. Si usted le da una impresión mala, si usted no está peinado, no está bien arreglado, y por primera vez ve a una gente, esa figura siempre va a quedar ahí. Por eso es importante, hermanos, que no tengan que decir nada malo de nosotros, porque somos los hijos de Dios. Luego dice, exhórtalos. Fíjese en todo lo que se fija el apóstol, en todo lo que el apóstol trata de enseñarnos, para darnos a entender que los que estamos esperando la bienaventuranza tenemos que vivir la sana doctrina, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermanos? La gente no quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Les habla de la palabra de Dios y no, esto ya se quitó, esto fue en el Antiguo Testamento, no, esto fue en el tiempo de Pablo, ya ahorita es diferente. No quieren obedecer la palabra de Dios, pero Pablo se fija en todos los detalles y nos exhorta para que al leer nosotros pongamos atención. Esta mañana no les voy a predicar mucho de mí mismo, solo les voy a leer la palabra, ¿ok? Luego dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Fíjense en lo que se fija, hermanos. Nosotros como cristianos, a nuestros patrones debemos respetarlos. ¿Por qué? Porque ellos nos dan de trabajar. Con el dinero que nos pagan, comemos y le damos de comer a nuestra familia. Merece nuestro respeto.
no vamos a hacer responder, no, yo no hago eso, pues ¿por qué me mandas a hacer eso? Hazlo tú. ¿Cómo podemos hacer eso? Y peor, hermanos, siendo cristianos, no puede hacer eso. Entonces Pablo nos dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque está en peligro el Evangelio, está en peligro nuestro Dios, nuestro ejemplo, nuestra santidad, lo que nosotros representamos para Dios. Luego dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Y luego dice el texto base, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Dónde está ese pueblo celoso? ¿Dónde está ese pueblo de buenas obras? Bien, hermanos, perdemos la esperanza, perdemos la expectación, perdemos el placer de estar con el Señor, porque nuestra vida no vive de acuerdo a su palabra. Y es nuestro deber como pueblo suyo que somos, un pueblo celoso, un pueblo escogido por Dios. Hermanos, la bienaventuranza de que nos escogió, lo supremo que Él nos llamó, en lo alto que Él nos puso, la expectación que nosotros tenemos en Dios, hermanos, porque somos su pueblo. Eso nos da a nosotros la obligación de vivir recta y temerosamente delante de nuestro Dios. Nuestra esperanza, hermanos, es que Dios juzgará a los pecadores en su medida. ¿Qué? Nosotros no tenemos que preocuparnos de esos. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Imagínense, hermanos, habla, hermanos, de tribulaciones, habla de pruebas, dice, pero nos gozamos en esto. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Qué diferente al evangelio que se predica ahora, ¿verdad? El evangelio que se predica ahora es, tú vas a ser campeón, Dios te va a bendecir, tú vas a tener prosperidad, Dios te va a guardar, no te va a pasar nada, aunque vengan a otros les va a pasar, pero a ti no te va a pasar. No, hombre, una vida, un evangelio, hermanos, precioso, sin preocupar. Tú no te tienes que preocupar porque Dios va a tener cuidado de ti, Él te va a bendecir, tú vas a ser próspero. Yo no veo eso en la palabra que dice, hermanos. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y en tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Después vamos a estar hablando de esto, hermanos, de padecer. Pero dígame usted, ¿quién quiere padecer? ¿Ha oído usted algún hermano que esté pasando por pruebas, por tribulaciones? Gloria a Dios, hermano, aleluya. Estoy padeciendo por la causa del Señor, me estoy gozando porque me han venido unas pruebas tremendas en mi vida. ¿Qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Si yo soy tu siervo, si yo hago lo mejor. Pero parte de nuestra formación con Dios es la tribulación. Luego dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Así es que eso no se preocupe. Las pruebas que alguien le haga pasar, no se preocupe. Dios va un día a tomarlo en cuenta y Él se va a arreglar con las personas que lo han atribulado.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. ¿Cuántos tienen esta esperanza, hermanos? Esa es la gloriosa esperanza, que Él se va a manifestar con su poder, y que Él nos va a llamar, y que Él va a llevar a su esposa, y va a llevarla a su tabernáculo, y vamos a estar con Él. Esta es la esperanza bienaventurada. Luego dice: en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la gente, hermanos, que no conoce de Dios. Estos son los que no quieren de Dios. Los que no quieren de Dios. Déjenme decirle algo, hermanos, que el evangelio, hermanos, ha sido predicado casi en todo el mundo. Hay televisión 24 horas al día, hay radio 24 horas al día, dando el mensaje de la palabra de Dios. La gente no se detiene para escuchar ello. Ellos quieren escuchar canciones paganas, blasfemias, quieren sexualidad, ellos quieren ver todas esas cosas. Ellos no quieren de Dios, no quieren obedecer el evangelio. Dice, verso 10: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio así ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué increíble, hermanos. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es confrontar nuestra vida a la palabra de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, cuando usted decide buscar a Dios, cuando usted decide consagrar su vida a Dios, el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar. Déjeme decirle, porque si no hay ese poder, si no hay esa presencia de Dios, si no hay ese deseo de buscar de Dios, nada va a suceder. ¿Okay? Si usted no tiene el deseo, usted no tiene la esperanza, usted no tiene la expectación, nada va a suceder. Pero si usted crea la palabra de Dios, Dios va a hacer algo muy importante. Mire, hay una palabra para los que están durmiendo, ¿okay? Velar. Es una palabra muy importante. Dice: mirar y velar y orar, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nadie sabe cuándo será el tiempo. No, que el 23 de septiembre se va a acabar el mundo. Y hace un año que se iba a acabar el mundo. Y antes de pasado se va a acabar el mundo. Y todo eso desvía a la gente. Que porque la luna, que porque el sol, y todo eso ha desviado al pueblo, hermano. De manera que la gente ha perdido la expectación de la venida del Señor. Pero dice la Biblia que tenemos que velar, porque es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Fíjese, dice: velar pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos. ¿Ok? No sabemos cuándo el Señor va a venir. El día, la hora, nadie sabe. Y una de las cosas, hermanos, que se celebraba en aquellos entonces, que es la fiesta que acaba de pasar de las trompetas, es que ellos esperaban la luna para celebrar la fiesta. Y cuando la luna se miraba apenas la estillita de la luna, entonces sabían que el año nuevo había empezado. El año nuevo civil para Israel. Israel tiene dos calendarios: un calendario civil y un calendario religioso. El calendario religioso empieza en marzo, pero el calendario civil empieza en septiembre, el día 7, en el mes 7. Ok, entonces, hermanos, ellos estaban mirando y ellos salían al anochecer a ver si la luna ya tenía su estillita. Pero si no, ellos velaban hasta la medianoche.
Y si no, hermanos, ellos esperaban hasta la mañana, cuando el gallo cantaba y hasta salía, hasta entonces esperaban, porque no sabían si a esa hora iba a aparecer la luna y si iba a marcar la señal. Ellos tenían que estar atentos, muy atentos, porque ellos eran los encargados de dar la señal que ya comenzó el año, ya comenzó la fiesta, vamos a celebrarlo. Y cuando eso sucedía, entonces tocaban el shofar, y en toda la nación de Israel tocaban los shofares, y se escuchaba que ya era año nuevo, que ya empezaba la fiesta de las trompetas, y que por tanto era día de celebración y de tocar la trompeta, porque el año había comenzado. Eso era por lo cual recomendaban que tuviera que velar. Ese mismo principio el Señor lo usó para su pueblo, para decirle: ustedes deben de velar, ustedes deben de estar velando, su vida tiene que ser una vida de estar despiertos, hermanos. Dice: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Ok? Cuando venga de repente no. Y a lo que a vosotros digo, a todos los digo. Quiere decir que a ellos se los estaba diciendo ahí, pero también nos está diciendo a nosotros. Nosotros, dice, somos todos, a todos los digo. Y Él nos está llamando, hermanos, para que tengamos una vida de oración, una vida que podamos velar cada día. Miren, hermanos, la esperanza de los apóstoles. La gente se burlaba del apóstol Pedro, porque Pedro, cuando el Señor Jesús se fue, se quedó impresionado. Y Pedro, hermanos, empezó a salir a predicar el evangelio. Él va a volver, Él va a volver. Yo lo vi cuando se fue. Los ángeles vinieron abajo y nos dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. Yo lo vi, y él se entusiasmaba, hermanos, con predicar la segunda venida de Cristo. Él se gozaba de decirle que el Señor iba a venir, porque él sabía que iba a venir. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué está pasando? Que la gente se burlaba de él, porque ya había pasado mucho tiempo, ya él estaba viejito, y ellos pensaban que iba a venir, ¡pum!, inmediatamente. Entonces el apóstol escribe, si ustedes abren sus Biblias, en el segundo libro de Pedro, segunda epístola, verso 3, voy a leer los versos 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el cual subsisten, por lo cual el mundo pereció anegando en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los impíos. Luego dice, empezando el verso 1: amados, esta segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está eso que Él va a venir? Eso no es cierto. Esta gente se burlaba de Él, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, nada va a cambiar. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza bienaventurada. Nosotros, por la gracia del Señor nuestro Jesucristo, y por haber aceptado el evangelio de nuestro Señor, nosotros tenemos esa esperanza, y no debemos de perder esa esperanza. Pero como les he dicho, tenemos que estar preparados. ¿Ok? Tenemos que estar preparados, porque si no nos preparamos, si yo no les digo que se preparen, yo soy responsable. Yo les he dicho, nosotros vivimos en una isla muy más chiquita que Puerto Rico, ¿ok? En esta isla, hermanos, si el barco no viene, que viene cada 8 días, si el barco no viene, Casco, Sam, Walmart, no tiene nada. ¿Ok? No tiene nada.
Pero que nosotros somos de Cristo, somos cristianos y el Señor promete guardarnos. Es cierto, hermanos. Pero es su deber guardar. Es su deber comprar un costalito de frijol, de maíz, de aceite, aunque sea frijolitos y arroz, podemos comer. Agua, tengan preparada agua porque no sabemos cuándo se apagan las pompas y no hay cómo tomar agua. Esas cosas son cosas que nosotros debemos velar, debemos prepararnos, ¿ok? Pero nosotros no podemos perder la esperanza de que Cristo viene, ¿ok? Él dice que Él va a venir, así como se fue, Él va a venir. ¿Va a venir por quién? Por su pueblo. ¿Quién lo vio subir al cielo, hermanos? Sus discípulos. ¿Quiénes van a verlo descender del cielo? Sus discípulos, su pueblo, que Él ha preparado. Ahora, los resultados de la justificación, los resultados de que nosotros hemos sido salvos, hermanos, San Pablo lo escribe en el libro de los Romanos y dice que nosotros somos justificados por la fe. ¿Sabe usted lo que significa fe, hermanos? Algunos, los griegos, la fe la identificaban como la certidumbre, la veracidad de que sí hay un Dios, sí existe un Dios. Pero en hebreo es diferente, hermanos. En hebreo es la obediencia. Somos salvos, somos justificados por la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la verdad. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. El justo vive por la fe, vive por la obediencia, para que todo aquel que en Él cree, creer es obedecer, creer es guardar sus mandamientos, creer es hacer su voluntad, creer es guardar su palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí fe en griego quiere decir confianza para salvación. Constancia, ¿en qué? En lo que hemos creído. ¿Constancia en qué? En la palabra de Dios. Fidelidad, ser fiel a Dios, ser fiel a su gracia, a su favor. Dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma en que nosotros recibimos el shalom de Dios, la paz de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, hermanos, lo anhelamos. Sentimos placer en que Él va a venir. Estamos expectantes y tenemos la confianza de que Él va a venir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y miren, hermanos, eso de gloriarnos quiere decir fanfarronear, quiere decir burlarse, quiere decir, hermanos, vanagloriarse. En las tribulaciones, decir: oh, mira, me estoy gozando, gloria a Dios, y que a mí las tribulaciones no me hacen nada, gracias a Dios que estoy sufriendo por la causa de Cristo. Dice que cuando Pablo y Silas los metieron en la cárcel, los golpearon, los azotaron, pero dice que Pablo y Silas en Filipo estaban glorificando, alabando a Dios, contentos, felices, gloriándose, y cuando salieron dice: fuimos dignos de poder sufrir por la causa de Cristo. Nos gozamos, de veras que fue un gozo, principalmente cuando nos golpearon, cuando nos dieron con el látigo. ¿Alguien más nos pensaría algo así? Cuando a nosotros nos pasa algo en nuestra vida, ¿qué es lo que decimos? Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué si yo soy tu hijo? Y reclamamos las promesas de Dios. Y tus promesas, Señor, tú prometiste que en lugar de gloriarnos, hermanos, en el sufrimiento, ¿saben qué? Blasfemamos a Dios.
Y eso es lo que la gente está haciendo. En lugar de decir, gracias a Dios, México, Dios nos está hablando, porque la Biblia dice que cuando Dios habla, la tierra tiembla. Es Dios el que nos está hablando, es Dios el que nos está mandando eso. Es tiempo de que nos volvamos a Él, es tiempo que glorifiquemos su nombre, es tiempo que aceptemos el Evangelio, que cambiemos nuestra vida, que nos enseñen a guardar los mandamientos de Dios, que podamos hacer su bendita voluntad. Dejemos el pecado, dejemos la idolatría, dejemos la homosexualidad, dejemos todo lo malo y sirvámosle a Dios y esperemos que Él venga, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es nuestra esperanza, y que esa sea nuestra esperanza, hermanos. Capítulo 24, Evangelio según San Mateo, narra la historia que va a pasar durante el tiempo que se va a seguir la segunda venida de Cristo. Sus discípulos, inquietantes por eso, le preguntan al Señor: Maestro, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor les empieza a decir: mirad que nadie nos engañe, porque van a venir muchos falsos cristos en mi nombre, y a muchos van a engañar. Y aún entre vosotros se van a levantar falsos cristos y van a engañar a muchos. Miren que nadie los espante, porque vendrán guerras, rumores de guerra, pestilencias en los lugares, pero aún no es el fin. Pero a vosotros, ustedes van a pasar por tribulación y los van a meter a la cárcel, y algunos los van a matar creyendo que le están haciendo un favor a Dios. Y muchos de ustedes van a aparecer ante los concilios. No tengan cuidado, yo voy a hablar por ustedes, yo les voy a dar palabra, pero de que van a pasar, van a pasar. Y más adelante le dice: el sol se oscurecerá y la nube no, y la luz y la luna no dará su resplandor, dice. Y cuando todos estos acontezcan, dice, vosotros pasaréis por gran tribulación. Hasta ese grado les está diciendo a su pueblo, hermanos, a los que Él ama, a los que Él ha llamado para su servicio. ¿Cuándo les dijo que iban a tener un avión de $6 millones? ¿Cuándo les dijo que iban a tener una riqueza increíble y que nadie iban a ser un imperio poderoso, que nadie los iba a tocar porque ustedes son los ungidos de Jehová, que iban a usar ropa de marca porque ustedes son los predicadores mejores? ¿Cuándo dijo eso, hermanos? Por eso es que perdemos la visión y la esperanza de que Cristo viene. Por eso es que muchos se han vuelto atrás. Ese es puro cuento, Jesús nunca va a venir. No, hermanos, tenemos nosotros una esperanza bienaventurada, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Ciertamente apenas moría alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De lo que nosotros vamos a ser salvos es de la ira de Dios, de las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre esta tierra, cuando los demonios bajarán y atormentarán a los seres humanos, y el diablo será echado del cielo y vendrá con grande ira contra los seres humanos y los atormentará. Esa es la ira de Dios. De eso dice San Pablo y dice la Biblia que Él nos librará. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y déjenme decirle algo, hermanos, quiero que entiendan esto. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Esa reconciliación con Dios nos da la oportunidad de que nosotros sí entendamos, que nosotros sí comprendamos que si tenemos una forma de vivir no correcta, no vamos a estar delante del Señor. Pero nos hace entender que si nosotros nos sometemos a su palabra bendita, seremos librados del momento de la ira. La esperanza de los hijos de Dios. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuántos son hijos de Dios? En el Antiguo Testamento los hijos de Dios eran los israelitas. No ha cambiado eso, todavía son los israelitas los hijos de Dios. Pero ahí nosotros estamos como hijos de Dios, amén.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ustedes han visto cómo pintan a Jesús, ¿verdad? Bien italiano. Todos los Jesús son italianos. Jesús no se parecía nada a las pinturas que ponen, hermanos. Jesús era arameo. Jesús era moreno, no era nada bien parecido. Jesús no era como lo pintan. Esa idea italiana ha sido propagada por todos lados. Pero cuando Él venga, nosotros le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces la esperanza, hermanos, que nosotros tenemos de que venga el Señor Jesús, nos purifica, hermanos. Nos santificamos en esa esperanza, porque decimos, ojalá venga el Señor. Yo siempre recuerdo cuando yo me convertí al Señor y fueron quitados mis pecados. Cuando yo sentí ese momento de que Dios quitó mis pecados y me salvó y me sentí libre de condenación, yo me levanté. Ay, gloria a Dios, que el Señor venga ahorita. ¿Cómo me voy a gozar que el Señor venga? Y allá atrás unas muchachas hermanas decían, ay, la sangre de Cristo, no digas eso. Y yo decía, ¿por qué? No entendí, hermanos. ¿Por qué? Pues es el momento de que Dios... Para mí era el momento para que el Señor viniera, porque yo me sentía perdonado, me sentía salvo, hermanos. Bueno, esa esperanza nos ayuda a nosotros a santificarnos. Señor, ¿vas a venir esta noche? Usted se ha dormido en la noche y Él ha dicho, Señor, si tú vienes esta noche, por favor, no me dejes. Usted ora así, hermanos, y cuando despierta, Señor, gracias por darme la vida, pero si tú vienes, no me dejes que me desvíe. Guarda mis pensamientos, guarda mis ojos, guarda mis oídos, guarda mi actitud. Porque, hermanos, usted sale de la casa y el diablo lo está esperando por todas partes para hacerlo pecar delante de Dios. El diablo no duerme, hermanos. Pero si el Espíritu Santo está en su vida, esa esperanza de Dios, si el Señor viene, Él me halle despierto, Él me halle haciendo su santa y bendita voluntad. Juan le dice que todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, no podemos decir nosotros que no podemos vencer el pecado, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Esta mañana hablábamos acerca del endemoniado de Gádara y hablábamos que Dios dice que lo liberó y lo puso en su sano juicio, y la gente vio la obra de Dios que se había hecho. Esto ha sucedido mucho en la iglesia. Hay personas que han venido muy endemoniadas, se han manifestado los demonios increíblemente, pero Dios los ha liberado. Dios muestra su poder, hermanos, y nuestra esperanza sigue siendo de que Cristo va a venir un día. Colosenses lo dice de esta forma: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Frata, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tienen que tomar muy en consideración esto, hermanos, en el nombre del Señor, que mientras nosotros tengamos pecados en nuestra vida, no tenemos parte ni suerte con nuestro Dios. ¿Ok? Porque en su reino no entrará cosa sucia, ni inmunda, ni contaminación, ni nada que se parezca, hermanos. Así es que Él dice que nos libra de todo pecado, pero ¿reconocemos nuestros pecados? Esa es una de las cosas más importantes en las cuales el ser humano ahorita le es muy difícil, hermanos. Muy difícil. Hay personas que están tan atadas como el gadareno, con cadenas, hermanos. No se pueden mover porque están tan atormentados. Hay personas, hermanos, que están tan adictas a la televisión que no se mueven de la televisión casi toda la noche o todo el día y están pegados a algo. Hay personas que están pegados al internet, pero increíblemente, hermanos, pegados, hermanos, al teléfono, increíblemente, están muy atados. Están atados a todas estas cosas que son pecado delante de Dios. Y déjenme decirles, cuando se les presenta la oportunidad de arrepentirse, dicen, no puedo, si yo acepto esto, voy a tener que dejar la novela, voy a tener que dejar ver la pornografía y no creo que aguante, y cosas así, hermanos, que la gente está atada, está en pecado. Dice, el cual nos libra de las potestades de las tinieblas. Él te puede hacer libre como al gadareno y te puede trasladar a su reino amado, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo no sé en esta mañana cuántos realmente quisieran ser perdonados, pero para ser perdonado usted tiene que arrepentirse. Y arrepentirse es, entre otras cosas, volverse a Dios. Es pedirle misericordia. Es buscar su presencia. Es mendigar su presencia. Es postrarse delante de Él. Hay docenas de definiciones para escoger, hermanos. Pero ¿realmente somos perdonados? ¿Realmente existe el perdón en nuestras vidas? Lo pensamos y nos justificamos y decimos, yo no tengo de qué avergonzarme. Yo no tengo de qué avergonzarme. Y siempre me recuerdo eso de un hombre que decía, yo no tengo ni de qué avergonzarme. Y estaba viviendo con otra señora. Digo, mire lo que estás haciendo. Y él se burlaba de mí. Y me decía eso porque sabe que yo conocía la palabra. Dice, yo soy como obrero que no tengo de qué avergonzarme. Y mucha gente vive así, hermanos. Vive en el pecado, pero no siente conciencia, no siente remordimiento, no siente pesar, no siente nada. Pero déjeme decirle, el pueblo de Dios sí está esperando que el Señor venga. Dice que tengamos un poderoso y fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para usar fuerza, para agarrar, para abrazar, para aferrarse, retener, prender, echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando nosotros agarramos esa esperanza de que Dios viene, nada nos va a poder mover, dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de las promesas, las inmutables de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puestas delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa es nuestra esperanza. No pierda esa esperanza, hermanos, porque Cristo va a venir tanto, va a venir pronto, muy pronto. San Pablo le dice a los hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si es posible, pero eso ya lo sabemos, eso ya lo entendemos. Vamos adelante, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por la cual es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, próxima a ser maldecida, y su fin es de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo de servir a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, al fin plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Fe, paciencia, esperanza es lo que necesitamos para este último siglo, hermanos. No perdamos la fe, no perdamos la paciencia, no perdamos, hermanos, la esperanza que Cristo va a venir pronto. Estemos apercibidos. Para terminar, hermanos, todo esto va a terminar un día. Pero oiga bien lo que va a suceder. Y esto me encanta siempre leerlo, porque aquí hay, hermanos, un cumplimiento de lo que será, de lo que se trata nuestra esperanza. No, hermanos, no es algo ficticio, es algo real que va a suceder. Y aquí el Señor, nuestro Dios, nos lo presenta. ¿Quieren leerlo conmigo? Cuando Él venga, hermanos, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Ustedes creen que la iglesia de la prosperidad está pasando por esto? No, hermanos. Están contentos. Tienen comida, tienen carros, tienen dinero, tienen todo. Pero el pueblo de Dios que espera la venida pasará prueba, pasará tribulación, llorará, se lamentará, los matarán, los herirán, los perseguirán, creyendo que le hacen un favor a Dios. Pero Dios un día limpiará toda lágrima, enjuagará toda lágrima, todo dolor. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más preocupación, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Todo, hermanos, se habrá terminado. Muchas personas sufren espiritualmente, muchas personas sufren interiormente. Nada pasa a su alrededor, pero ellos viven miserables por el rechazo, por el desprecio, por la opresión de que sus hijos se desvían y cosas así, hermanos. Pero no debe de ser así. Si nosotros somos conscientes de la palabra de Dios y nos sujetamos a su palabra, podemos ser buenos padres, podemos ser rectos delante de Dios, podemos tener buenos hijos, podemos enseñarlos correctamente, ¿no? Hace un día me contaron que mi hija Noli dio una enseñanza a las damas y me gocé, porque mi hija casi
Y dice, yo no soy predicadora. Le digo, no, tú puedes dar enseñanzas. Y me impactó, mi esposa me contó la enseñanza. Y yo digo, wow, qué buen cuidado, qué buena herencia estás recibiendo de tu madre, porque ella contaba que su madre siempre se daba cuenta de las cosas que sucedían. No había tecnología como ahora, hermanos, porque ahora, Dios mío, con el discernimiento, mi esposa, y con las cámaras, no se le va nada, hermanos, o sea, absolutamente nada. Ya llegaste, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Increíble. Y ya antes, cuando no había tecnología, hermanos, mi esposa llegaba a sus cuartos y directamente iba a los lugares y sacaba, ¿y esto qué es? Ay, que es un cassette de mi hermana, de mi amiga. ¿Qué? A la basura. ¿Y esto qué es? ¿Qué un libro? A la basura. ¿Qué hacen los padres ahora? Ay, no, es que tienen derecho. ¿Qué derecho tienen? Yo pago la renta, yo les doy de comer, yo los visto, yo los caso. ¿Cuál derecho tienen? No tienen ningún derecho. Que ellos aprendan la obediencia. Y lo que realmente me sorprendió es su actitud que tiene para sus hijas, su cuidado. Su esposo es investigador y él tiene cuidado de sus celulares. Los celulares de sus niñas se quedan en el cuarto de ella. Es el mejor lugar. No andan los niños tonteando y mirando cosas que no deben de ver. Pero hermanos, tenemos que esforzarnos. Son nuestras prioridades. Vamos a concluir. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Ese texto siempre me ha movido mi corazón, que yo vi cuando Dios hizo nuevas todas las cosas en mi vida. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esta es nuestra esperanza bienaventurada de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos creen esto, hermanos? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Denle un aplauso a nuestro Dios. Ahí nos tenemos que mantener, hermanos. Ahí. Hasta ahí es nuestra parte. Hasta ahí está nuestra esperanza. Hasta ese momento en que entremos a la nueva Jerusalén como la esposa del Cordero y gocemos para siempre. Pero los cobardes, los que no creen, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, aunque sean cristianos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque Dios no ama la mentira es del diablo. Pensemos, hermanos, que nuestra vida se debe de ajustar no a una forma religiosa, no a una denominación. Nuestra vida se tiene que adaptar a la bendita palabra de Dios. Todo lo que les leí, esta predicación, es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos, una vez más. Bueno, como ustedes pueden saber, muchos acontecimientos proféticos están sucediendo y muchos aprovechan esta oportunidad para decir fechas determinadas para acontecimientos que nadie sabe. La verdad de las cosas es que nadie sabe cuándo van a pasar las cosas, y las personas que saben, los científicos que saben, no nos las van a decir. Ellos, si alguna cosa saben, ellos nos la van a decir cuando ya vaya a suceder. Pero no nos van a decir, ellos no lo van a decir para no alarmar al pueblo, para que el mundo pueda seguir trabajando. Ya cuando venga, pues ya vino. Pero los cristianos tenemos una esperanza bienaventurada, y es que sabemos que Él va a venir un día, no importa cuándo, pero Él va a venir. Y que a través de su palabra nos da señales para que nosotros estemos apercibidos y consagrados y dispuestos para poder mantener esa misma fe, esa santidad, ese deseo, ese anhelo, esa esperanza bienaventurada de que un día vamos a estar con Él, nos vamos a ir con Él, nos vamos a gozar en su presencia, y Él nos va a librar de la ira que vendrá sobre esta tierra. Así es que mientras tanto vamos a pasar por tribulación, por pruebas, pero Dios nos va a guardar. Esa es la promesa de Dios.
No nos dijo que no íbamos a pasar por pruebas ni tribulaciones, que nos iban a matar, que no nos iban a perseguir. No nos dijo eso. Nos dijo que nos van a perseguir, nos van a matar, van a pasar por tribulación, aún por gran tribulación, pero yo los voy a librar de la ira que vendrá sobre la tierra. Y esa es nuestra esperanza. Nos hemos aferrado a esa esperanza. Queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios para que no nos desviemos y estemos ese día preparados para cuando ese día venga, nosotros estemos ahí aferrados a esa promesa. Es que, mis queridos amigos y hermanos, si usted no cree que el Señor va a venir por tanta mala información que ha habido, tanta decepción que ha habido, déjeme decirle, no importa lo que suceda, Él va a venir. El apóstol Pedro predicaba esa segunda venida como si ya fuera real, pero él decía, él no quiere, él ha esperado, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué ha resultado de esto? La gente, en lugar de buscar de Dios, cuando sabe que está temblando la tierra, en lugar de que busquen de Dios, sabiendo que Dios les está hablando, blasfeman su santo nombre y le dicen malas palabras y pecan delante del Señor, despreciando su gracia bendita. Déjame decirte en estos momentos, no desprecies la gracia del Señor. Dios está hablando en la tierra. A cada momento está habiendo temblores. Cada día ha habido temblores en todo el mundo. Dios está hablando en todo el mundo. Porque Él quiere que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que hagamos teshuvá, que nos volvamos a Él, que pidamos misericordia, que nos postremos, que cambiemos nuestra forma de vivir. Él nos va a ayudar, hermanos. Cuando nosotros le demos nuestro corazón, Él nos va a ayudar. Allí es donde estás, en el nombre del Señor Jesucristo. Si tú estás dudando de la venida del Señor esta mañana a través del mensaje, tú has escuchado que tienes que aferrarte a esta esperanza bienaventurada de que Él va a venir y Él te va a llevar si tú le aceptas en tu corazón. Si no lo has aceptado como tu Salvador personal, yo te invito para que abras tu corazón y aceptes el mensaje del Señor, aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón y Él te librará de la hora de la prueba. En el nombre del Señor, allí en donde estás, haz esta oración, dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero a mantener esta esperanza en mi corazón. Si no la he recibido, dile: yo te recibo en mi corazón, en mi mente, en mi vida. Entra en mi corazón y sé mi Señor, mi Dios y mi Salvador, para que tú, Señor del cielo y de la tierra, me ayudes para buscar esa promesa bendita que tú tienes preparada para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes leyeron al final del mensaje, una promesa increíble de que Dios va a limpiar toda lágrima, todo llanto, todo dolor, y que un día vamos a estar felices en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Vamos a estar por 1000 años y después vamos a entrar a la gran Jerusalén, a la nueva Jerusalén, la cual va a descender del cielo, y ahí viviremos eternamente con nuestro Salvador. Dios les bendiga y mantengan esa esperanza. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.